Bueno, hola mis alumnitos de física atómica y nuclear. Acá les voy a grabar un video chiquitito explicando un poco el primer parcial y qué es lo que se esperaba que ustedes respondieran. Bueno, el primer problema que les costó un poco era, decía, con base en la teoría de Bohr, estime la energía de enlace del tercer electrón en el litio y considerar el apantallamiento. Luego decía el valor medido es 536 electronvolt. La idea era no considerar el valor medido, dejarlo solo como comparativo y estimar, como decía el problema, cuál era la energía de enlace. Bueno, el litio tiene 3 protones y 3 electrones. En el primer nivel, que es el 1s, hay 2 electrones que lo están ocupando. Acuérdense que el nivel S, el orbital S, tiene una simetría esférica. Por lo tanto, este electrón que está acá, cuando ve hacia allá, ve que los 3 protones del núcleo están apantallados. Entonces hay una carga efectiva que se puede calcular fácilmente, y esa carga efectiva es la que se pone acá, junto con el menos 13,6 electronvolt y el n cuadrado abajo para calcular la energía del nivel. Eso es lo que había que hacer. Estimar lo mejor posible el Z efectivo y lo mejor posible hacer una cuenta muy sencilla y luego comparar el valor que les da con el experimental y tratar de discutir a qué se debe esa diferencia. Bueno, el 2 era cuáles partes se respetan de la teoría de Bohr en la teoría moderno-cuántica del átomo y cuáles no. Ahí lo que quiero es que sean bien precisos y contesten exactamente eso. ¿Qué parte Bohr la dijo bien, vamos a ponerlo así, y se conserva luego? ¿Qué parte Bohr la dijo mal? Y muchos de ustedes pusieron, el problema de Bohr fue este y este. No contesta la pregunta. Sean precisos y contesten exactamente la pregunta, en esta y en las próximas. Luego el punto 3. Este quizás era un poco más difícil. Decía que llegaban electrones con esta energía cinética a un átomo de hidrógeno y cuáles eran las longitudes de onda que se emitían cuando el átomo desexcita. Este problema estaba en la práctica, así que se ve que algunos de los que hicieron el parcial no hicieron la práctica, si no se hubieran dado cuenta. Porque lo que hicieron muchos de ustedes fue convertir esta energía en longitud de onda, suponiendo que así como había llegado, así el átomo la iba a devolver. Pero esa suposición no es del todo buena, porque lo primero que hay que ver es con 12,75 electronvolt a qué nivel llegamos. Se podía calcular que daba justo para llegar a un determinado nivel. Entonces, una vez que los electrones estaban en ese determinado nivel, pueden caer de distintas maneras al nivel 1. Pueden caer de un saque o pueden caer en distintas formas. Entonces había distintas transiciones posibles y distintas longitudes de ondas que se podían emitir, y eso había que calcular cuáles eran las posibles. Bueno, luego el punto 4 era relativamente fácil, que es calcular cuál es la longitud de onda de la primera línea de Paschen. Por primera se entiende siempre la que corresponde a la diferencia de energía más corta. El punto 5 era bastante fácil, aunque algunos de ustedes se complicaron la vida. Decía, dado el nivel 7G, es decir, tenemos dos números cuánticos ahí, ¿cuál es el número cuántico principal? ¿Cuál es la energía del nivel? ¿Cuál es el número cuántico angular, es decir, el L? ¿Y cuáles son los ML posibles? Así que acá había que poner un número, un número, un número y un número también. No había que dar muchas explicaciones de todos los posibles orbitales del mundo, sino solamente de este. Luego el 6, también una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos electrones hay en el nivel 6 subnivel L igual a 4? Es decir, con un número cuántico azimutal sería el L igual a 4. Eso también se contesta con un número. Pero acá había una trampa con esto. ¿Por qué? Porque el nivel L, digamos, con un L igual a 4, hay un número dado de orbitales y un número dado de electrones, sea el nivel 6, el nivel 5, o el nivel 8 o el nivel 9. Entonces no había que dar todos los electrones del nivel, sino solamente decir cuáles son los electrones que tienen L igual a 4 en el nivel 6. Y es un número también redondo. Luego, el 7 le daba una serie de configuraciones electrónicas no permitidas, y decía si son, o sea, le daba las configuraciones electrónicas y preguntaba si son permitidas o no. Todos acertaron en que no son permitidas. Le faltó un poco mejor la explicación, porque cuando en física uno explica
porqué de algo, tiene que tratar de traer cuál es el fenómeno físico, la ley o algo. No decir simplemente, no, está mal porque no llenó este nivel. Sí, eso lo estoy viendo con mis propios ojos. Ahora, ¿qué es lo que impide que no se llene este nivel? Bueno, porque hay algo que se llama regla de Hund, que dice que los niveles y los subniveles se llenan así, así y así. En otro caso dijeron, bueno, porque hay electrones de más. ¿Y qué quiere decir que haya electrones de más? Que se viola el principio de exclusión de Pauli. Entonces había que nombrar, no describir la situación, sino traer, digamos, el principio físico que apoya la respuesta. Luego el número 8, se le daban configuraciones electrónicas y había que decir en qué lugares de la tabla periódica estaban. Y ahí la mayoría estuvo bien, solamente que algunos por ahí se confundieron, porque bueno, la tabla periódica tiene un montón de columnas, y entonces había que tener cuidado, pero era relativamente sencillo. Y luego, finalmente había dos preguntas más, la 9 y la 10, valían un punto cada pregunta. Yo por supuesto que considero 0,5, 0,6 o 0,75 según cómo la hayan contestado. La pregunta 9 se refería a la energía de ionización para dos átomos bastante diferentes y ahí la mayoría de ustedes explicó bien, pero algunas palabritas quedaron medio confusas, entonces no todos se llevaron la puntuación completa. Evidentemente la energía de ionización, ya sabemos todos, depende fuertemente de la configuración electrónica y justamente del grado de apantallamiento. Por eso hay los elementos de la primera columna son los que tienen la energía de ionización más baja, mientras que los nobles son las que lo tienen más alta. Así que ahí había que hablar un poco de eso y tratar de no equivocarse. Y finalmente, el punto 10 habla de los espectros moleculares. Los espectros moleculares son los espectros que tienen bandas. Y pregunté por qué aparecen las bandas y no aparecen las líneas, como los espectros atómicos. Entonces, bueno, ahí había que decir y explicar también lo mejor posible que uno tiene niveles de energía electrónicos, pero por cada nivel electrónico hay niveles vibracionales que son un orden de magnitud menores a los niveles electrónicos. Entonces, cuando se da una transición, se cumple que el delta L tiene que ser más menos 1, o sea que, por ejemplo, va del tercero vibracional al segundo, cambiando a su vez delta N, también distinto de 0, por supuesto, no puede cambiar de acá a acá. Entonces, por ejemplo, una transición es así. Pero lo que forma las bandas no son los niveles vibracionales, sino más bien los niveles rotacionales, que, vamos a agarrar el otro marcador, que son niveles de un orden de magnitud menor todavía y que están adentro, digamos, que para cada nivel vibracional hay unos cuantos rotacionales. Entonces ahí sí viene la estructura de bandas, porque si yo voy, por ejemplo, del 3 que está acá al 2 que está acá, esta es la transición, pero si yo salgo de un nivel rotacional diferente, entonces es un poquitito más chica. Y si salgo del otro, es un poquitito más chica. Por eso los espectros rotacionales tienen una cabeza de banda dada por este valor más largo posible y después empiezan todas las otras rotacionales que son las otras posibles. Así que este punto había que explicarlo un poquito mejor. Los que lo contestaron anduvieron cerca, pero bueno, no tan bien. Así que bueno, a preparar el recuperatorio lo que les toca. Obviamente va a haber preguntas y problemas similares a este. Chau, chau.